Muy buenos días, mis distinguidos alumnos del curso de estática de nuestra querida Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres. Los saluda su profesor, el doctor Jenner Villarreal Castro, para dar inicio a este ciclo 2021 relacionado con el presente curso de estática. Primeramente, debemos de saber el marco donde nos vamos a ubicar en el curso, a qué se dedica como tal. La estática es parte de la ingeniería estructural, específicamente de la mecánica estructural, en la cual su propósito fundamental es analizar el equilibrio del cuerpo o de la estructura sometida a la acción de fuerzas. Entonces vamos a analizar el equilibrio de cuerpos sometidos ante la acción de fuerzas externas. Ahora vamos a entender qué significa el equilibrio. El equilibrio es el estado de reposo de un cuerpo en relación con otros cuerpos. En el caso que se desprecie el movimiento, estaríamos hablando de un equilibrio absoluto. Entonces, cuando se desprecia el movimiento del cuerpo, estamos hablando de un equilibrio absoluto. Y cuando no sucede así, estamos hablando de un equilibrio relativo. Los cuerpos que se van a estudiar dentro de la estática o las estructuras se consideran que son indeformables. Significa estamos trabajando con cuerpos sólidos o rígidos. Entonces, ¿qué significa un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido viene a ser aquel en el cual la distancia entre dos puntos determinados de la misma va a ser constante, no varía. ¿Cuáles son los problemas que se resuelven en la estática? El primer problema es llevar todo el sistema de cargas actuantes sobre la estructura a un esquema el más simple. El más simple posible significa que estamos hablando que vamos a plantear el denominado diagrama de cuerpo libre de la estructura. Y como segundo problema, vamos a analizar las condiciones de equilibrio de la estructura. Condiciones de equilibrio de la estructura. Entonces, dos problemas
El problema principal es trasladar todo un grupo de fuerzas a un sistema más simple, denominado diagrama de cuerpo libre, Y lo segundo es analizar el equilibrio del cuerpo sometido a la acción de fuerzas externas. ¿Qué se entiende por diagrama de cuerpo libre? Es la liberación de los apoyos y el reemplazo de fuerzas resultantes sobre la misma y descomposición cuando se tenga ángulos de inclinación determinados. De esa manera se liberó la estructura y se tiene un conjunto de fuerzas para poder determinar sus componentes de reacción que traigan consigo el equilibrio de la misma estructura. Ahora vamos a ver qué es una fuerza. En primer lugar, una fuerza es un vector. La fuerza es un vector. Este vector debe tener un valor o módulo. Al mismo tiempo, debe tener una dirección, como estamos observando, la dirección de la flecha. Y debe tener un punto de aplicación, que en este caso es el punto A. En resumen, la fuerza es un vector que tiene un valor o un módulo como tal, tiene una dirección determinada y un punto de aplicación. Esa es una fuerza. Ahora, ¿qué será un sistema de fuerzas? Un sistema de fuerzas viene a ser un conjunto de fuerzas como tal que actúan sobre una estructura. ¿Qué es un cuerpo libre? Un cuerpo libre es aquel que no tiene o no está enlazado con ningún otro cuerpo. Sistema de fuerzas equivalentes. ¿Qué viene a ser un sistema de fuerzas equivalentes? Un sistema de fuerzas equivalentes viene a ser un conjunto de fuerzas actuantes sobre un cuerpo que no cambian el reposo del mismo. ¿Qué es una fuerza resultante? Una fuerza resultante viene a ser aquella que su acción es igual
a un conjunto de fuerzas. Tenemos acá una carga puntual y una carga distribuida. En esta carga distribuida es constante en este caso. Ahí tenemos la carga distribuida. Mientras que la carga puntual, su nombre lo indica, actúa en un punto. La carga distribuida puede actuar en una línea, en una superficie o también en un volumen. Entonces, ¿qué sería una fuerza resultante? Una fuerza resultante, para este caso, vendría a ser la fuerza que es equivalente a toda esa acción de la carga distribuida como tal. Acá tenemos la carga distribuida. Entonces podríamos indicar lo siguiente. Esta viene a ser una carga puntual. Y esta viene a ser una carga distribuida. Una carga distribuida como tal. En este caso, esta carga puntual sigue siendo la misma, como podemos apreciar, en la ubicación, el sentido y la orientación. Y la carga distribuida se ha reemplazado por una carga o una fuerza resultante. Toda esta carga distribuida se reemplazó por esta fuerza que es la resultante. Es fuerza resultante. Esta fuerza resultante, como está en una línea, viene a ser igual a la carga distribuida multiplicada por la longitud. Entonces ya sabemos que es una fuerza resultante. Reemplaza la acción de un sistema de cargas, o en este caso, a esta carga distribuida como una resultante que es una carga puntual. Reemplaza la acción como algo
equivalente para ciertos casos va a suceder para todo. Para equilibrio sí. ¿Qué son fuerzas internas? Son aquellas fuerzas de las partículas cuando actúan entre sí. Las fuerzas externas, las que actúan sobre el cuerpo. ¿Qué es carga puntual y qué es carga distribuida? Lo hemos visto en este ejemplo. Carga puntual en un punto, carga distribuida en una línea, puede ser en una superficie. En una superficie podría ser, por ejemplo, el peso de nosotros como personas en un auditorio, en un salón de clase. Esa es una carga distribuida, que se considera, por ejemplo, si estuviésemos en una vivienda, se considera como una carga de 200 kilogramos fuerza en cada metro cuadrado. Y también hay cargas distribuidas por el volumen. Significa, por ejemplo, de la distribución en todo el volumen, el peso propio de una estructura. Ahora vamos a ver los axiomas de la estática. Axioma número 1. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio y sobre este cuerpo actúan dos fuerzas, F1 y F2, siendo la magnitud igual para ambas fuerzas, la orientación de las mismas es en sentido opuesto, están aplicadas en dos puntos sobre el cuerpo y se encuentran sobre una misma línea. Como se encuentran sobre una misma línea, dos fuerzas en sentidos opuestos de igual magnitud, el cuerpo o la estructura seguirá en equilibrio. Axioma número 2. Si sobre un cuerpo que se encuentre en equilibrio se tiene la acción de una fuerza F y está en equilibrio, y vamos a agregar dos fuerzas de igual magnitud, sentidos opuestos, aplicados en un punto que va en la misma línea de la acción de la fuerza F, entonces el cuerpo permanecerá en equilibrio. Ahora analizaremos los corolarios de los axiomas 1 y 2. Tenemos dos fuerzas para el caso A
actuantes en los extremos, fuerza 1 y fuerza 2, ambas fuerzas tienen la misma magnitud, están en dos puntos diferentes pero sobre una misma línea. Por tener la misma magnitud, la misma línea, el cuerpo continuará en equilibrio. A este efecto, cuando tenemos que dos fuerzas van en sentidos opuestos, tensionando, traccionando y generando un alargamiento, a eso se le llama una barra traccionada y el efecto se denomina tracción. Si sobre el cuerpo, o en este caso la barra, actúa sobre un punto, dos fuerzas de igual magnitud, sentidos opuestos, por lo tanto el cuerpo permanecerá en equilibrio. Si tenemos dos fuerzas que actúan en los extremos de una barra y estas fuerzas van al encuentro en sentidos opuestos, al tener igual magnitud, estas fuerzas no variarán el equilibrio y a este efecto se le conoce como complemento. Por lo tanto, tracción son dos fuerzas que van a estirar, jalar, tensionar a la barra, y compresión son dos fuerzas que van a ir al encuentro, acortando o comprimiendo a la misma barra. No olvidarse. Tracción, sentidos opuestos, pero estiramiento. Compresión, sentidos opuestos, pero acortamiento. Ahora analizaremos el axioma 3 o axioma del paralelogramo de fuerzas. Si tenemos sobre un punto determinado, por ejemplo en el punto A, la acción de dos fuerzas F1 y F2 si trasladamos después de F1 la fuerza F2, significa si esta fuerza la trasladamos para acá, o si trasladamos al terminar F2 la fuerza F1, significa esta fuerza la trasladamos hacia acá,
entonces vamos a tener una resultante. Esa resultante viene a ser la que une desde el punto A hasta el punto final de la acción de esa suma de fuerzas o de ese paralelogramo generado. Entonces, esa viene a ser la resultante. Vectorialmente, la resultante viene a ser la suma de las fuerzas. Vectorialmente será la suma de las fuerzas. Si tenemos nosotros acá un caso diferente, donde en el punto A actúa una fuerza F1 y en el punto B actúa una fuerza F2, si esta fuerza F2 lo trasladamos hacia el eje Y, entonces la resultante será la línea punteada Q. Esa línea punteada Q vendría a ser la resultante. Ahora analizaremos el axioma 4. Si un cuerpo interactúa con otro cuerpo ejerciendo una fuerza F, este segundo cuerpo reaccionará con una fuerza de igual valor en sentido opuesto. A este principio se le conoce como principio de acción y reacción. Y axioma 5 o principio de rigidez: el equilibrio de un cuerpo deformable que se encuentra bajo la acción de un sistema de fuerzas se conservará si este cuerpo es considerado como rígido. Se les agradece en esta primera sesión de introducción al curso. Ahí está la dirección del correo electrónico con el cual nos vamos a comunicar durante todo este ciclo. Muchas gracias y muy orgulloso de trabajar en nuestra prestigiosa Universidad de San Martín de Porres.